ver que a las personas les interesa conocer un poco del psicoanálisis, de lo que, bueno, es la teoría como tal, los casos que son muy chéveres. Muchas gracias por la asistencia. Antes de empezar con la lectura del caso como tal, me gustaría primero pues como dar un poco a conocer qué es el grupo de estudio, que es el que está conformado por Andrés Penagos, Catherine y Mateo y yo, Juan Manuel, como para dar un poco la idea de qué es lo que hacemos y bueno, si alguno se anima a conformar el propio suyo o a unirse a alguno, que el otro Juan Manuel y Juan David y el otro Juan David también tienen uno. Nosotros lo que hacemos como tal es elegir un texto. Elegimos un texto en específico, así sea largo, corto, y lo vamos leyendo paulatinamente. Cada semana miramos qué podemos reflexionar sobre si hay que resolver alguna duda, si podemos profundizar en algo. Y bueno, así hasta que lo completamos. Así hicimos con el caso del hombre de los lobos. Bueno, eso como para dar una apertura de más o menos cómo nos conformamos y qué es lo que hacemos. Este caso del hombre de los lobos es un caso muy famoso de Freud y así a muy grandes rasgos es un neurótico obsesivo que es muy adinerado, que le consulta a Freud. Bueno, él se encuentra con un texto que ve por ahí de publicidad sobre Freud y entonces en relación a la sexualidad y él se siente como fascinado en torno a esto y entonces va y consulta con Freud. Eso a grandes rasgos es el caso de la historia de una neurosis infantil o el hombre de los lobos. Es un caso ya clásico de Freud del cual se ha hablado y escrito mucho. Ha sido refutado y comprobado, se le ha tachado de falso y se le ha ensalzado por ser la piedra angular del estudio de la neurosis infantil. ¿Qué podemos hacer con esta ambivalencia? Probablemente poner en práctica lo que hizo Lacan, psiquiatra y psicoanalista francés, hacer un retorno a Freud, releer a Freud, pero tratando de construir un criterio que nos permita ver lo que Freud hizo mal y también lo que hizo bien, porque hubo muchas cosas que hizo muy criticables, pero hubo otras cosas que fueron brillantes, que uno puede decir, este tipo es un genio en lo que hace. El caso recibe el nombre por un sueño en particular que tiene Sergei Pankejeff, que es de hecho este sueño, que es del hombre de los lobos. Él dibuja más o menos el sueño y es así. Este es el dibujo original. Específicamente se encuentra relatado por él mismo en el capítulo 4 del tomo 17 de las obras completas. He soñado que es de noche y estoy en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana. Frente a la ventana había una hilera de viejos nogales. Sé que era invierno cuando soñé y de noche. De repente, la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande, frente a la ventana, están sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros ovejeros, pues tenían más bien grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto. La haya es como una especie de niñera. Mi haya se precipita a mi cama para averiguar qué me había ocurrido. Pasó largo rato hasta convencerme de que solo había sido un sueño. Tan natural y nítidamente se me había parecido la imagen de cómo la ventana se abre y los lobos están sentados sobre el árbol. Por fin me tranquilicé, me sentí como librado de un peligro y torné a dormirme. En el sueño, la única acción fue el abrirse de la ventana, pues los lobos estaban sentados totalmente tranquilos y sin hacer movimiento alguno sobre las ramas del árbol. De derecha a izquierda del tronco me miraban, así como se ha retratado acá. Parecía como si hubieran dirigido a mí toda su atención. Creo que este fue mi primer sueño de angustia. Tenía 3, 4, a lo sumo 5 años. Desde entonces y hasta los 11 o 12 años, siempre tuve angustia de ver algo terrible en sueños. El sueño y los años de terror a tener de nuevo una pesadilla en las noches hace que tenga una importancia particular este sueño. Este sueño como tal solamente aparece de forma clara en el capítulo 4
de los 9 capítulos, pero es un sueño que recorre absolutamente todo el caso, desde el principio hasta el final. Sin este sueño no se hubiera podido construir mucho realmente. Hay un antes y un después de gran relevancia en el análisis de Pankejeff después de este sueño, sobre todo porque aparentemente no hay nada terrorífico en el sueño, solo unos lobos sentados y erguidos sobre las ramas de un árbol. ¿Qué puede esconder una escena poco común pero inocente? En palabras de Freud, los sueños son la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente dentro de la vida anímica. Los sueños son una formación del inconsciente y de estos emanan deseos, miedos, situaciones de la vida cotidiana transfiguradas que por algún motivo son afectados por la represión y solo en los sueños, se pueden medianamente asomar. Se hace un análisis minucioso del contenido onírico. Freud analiza este sueño en el caso parte por parte. Que por qué tantas ramas, que por qué tantos lobos, que por qué el color, que por qué están sobre un árbol, etc. Freud le debió haber preguntado qué le evoca el sueño, qué elementos cree que puede asociar. Una de sus asociaciones fue la figura del lobo y la zoofobia en relación a una ilustración de un cuento tradicional de la época. El cuento era La Caperucita Roja, y su hermana, una hermana mayor que él tenía, 2 años mayor que él, lo molestaba mostrándole el dibujo y él gritaba y corría. También comentaba una historia que le cuenta a su abuelo. Todas estas son asociaciones que él hace después de que, como que Freud le pregunta, bueno, ¿usted qué piensa sobre esto? ¿Qué cree que puede tener similar su vida cotidiana con lo que soñó? También comenta una historia que le cuenta a su abuelo con un lobo al que se le arranca la cola. Acá es la primera vez que se apunta directamente a la castración, algo que se tiene pero que se arranca, ya que se encuentra con otros lobos que sí la tienen, dejándolo en falta en comparación con los otros lobos. ¿Por qué 6 o 7 lobos?, pregunta Freud. Pankejeff recuerda otro cuento en donde aparece el color blanco. Un lobo malo muere al final y 6 de los 7 cabritos son comidos por el lobo. El cuento es El lobo y los 7 cabritos. Freud comenta que a lo largo de los años que duró el análisis, varias veces fue necesario volver a este sueño en particular, poder interpretarlo y reinterpretarlo con el avance del análisis y el descubrimiento de los múltiples significantes y asociaciones del sueño. Cuando él comenta este sueño es al principio del análisis, pero realmente no hay muchos elementos aún para trabajar, entonces tienen que volver varias veces porque el psicoanálisis realmente es retroactivo. Entonces si uno trabaja con lo que hay hoy y uno habla de lo que hay hoy, probablemente en meses, semanas, quién sabe si años, eso de lo que yo trabajé hoy adquiere sentido. Solo al final del caso, que fueron muchos años después, se pudo comprender el sueño casi por completo. En este punto, el analista, Al Freud, se atreve a decir algo que le da una responsabilidad enorme, casi profética, sobre su enfermedad. En este sueño se esconde la causa de su neurosis. Freud tiene el atrevimiento, porque pienso yo que es el atrevimiento, de decirle a Pankejeff, es que venga, este sueño, acá se esconde todo lo que está relacionado con su sintomatología, con sus obsesiones, con sus compulsiones, acá está todo. Eso es algo eso es algo casi que profético, es algo que le está casi que haciéndole una promesa, acá se encuentra todo. El paciente se convence de esto y trata de volver a este sueño muchas veces, probablemente con la esperanza de curarse más rápido. La interpretación que viene es todavía más compleja de hacer y mucho más atrevida en todos los sentidos. Incluso Freud advierte en el texto que teme que sus lectores abandonen el texto por la misma interpretación. Freud a lo largo del capítulo advierte que es probable que sus lectores pongan en duda esta interpretación que a continuación pues les voy a leer.
Incluso es algo con lo que él hace mucho énfasis. Él dice que por favor le den como el beneficio de la duda y que por ahora sea una interpretación como paliativa, que por ahora no se la vayan a tomar muy a pecho. Pankejeff, cuando tenía aproximadamente 1 año y 6 meses, en una tarde calurosa a las 5 p.m. más o menos, afectado por la malaria, que al parecer era una enfermedad común en la época, va al dormitorio de sus padres y los encuentra en pleno coito, semivestidos con ropas blancas como los lobos en el sueño, y más específicamente coito a tergo, y más coloquialmente los encontró en 4. Al padre erguido como el lobo de su sueño. Él cuando va y encuentra a sus padres, se hace como una aproximación que está así, en esa posición como está el lobo, sobre todo en específico el padre. Este encuentro con el acto sexual en un principio no debería representar mucho realmente, ya que a esa edad, 1 año y medio, uno no entiende qué pasa con claridad. Uno al 1 año y medio, 2 años, uno llega y encuentra a los padres en una escena de estas y realmente no hay mucho que pensar, están, no sé, jugando, cualquier cosa, pero uno no piensa específicamente están teniendo relaciones sexuales. Pero para Freud la escena queda grabada en el inconsciente y varios años después, cuando tenía 4 o 5 años y con mayor noción de la sexualidad, sueña lo que hemos comentado, el sueño que ya he dicho. Pero aquello tampoco es suficiente para despertar una neurosis tan sintomática como a ella. Cuando me refiero a tan sintomática es porque este personaje es sumamente particular. Los síntomas de él no son los de un neurótico obsesivo común y corriente, son los de, por ejemplo, incluso acá es algo que nombra Freud en específico, que siempre después de las 5 de la tarde, y él hace esta asociación con despertarse a las 5 de la tarde y encontrar a los padres en el acto sexual, se le vienen unas depresiones muy fuertes, tanto así que él, siendo un hombre tan adinerado, con una fortuna muy grande, él no hace nada en su vida, él no se gasta su dinero, él no viaja, él no sale, nada, él simplemente es incapaz de vivir, así específicamente lo refiere Freud, incapaz de vivir. Pero tampoco aquello es suficiente para despertar una neurosis tan sintomática como aquella. Y es porque aún nos falta algo que es imprescindible en el psicoanálisis, la posición subjetiva del paciente, y en particular la posición hacia el padre de él. En el psicoanálisis la posición subjetiva es probablemente de las cosas más importantes y sobre todo en relación a lo terapéutico. A lo largo del caso vemos que en relación a su padre hay una pasividad muy interesante. Por ejemplo, el hecho de que en su infancia él optaba por ser un niño difícil y grosero, no por caprichoso, sino porque él quería ser castigado por su padre, pero nunca lo conseguía, ya que el padre lo regañaba tiernamente. Entonces acá mostraba como un masoquismo bien particular, porque claro, él no hacía esto porque le dijeran, no, es que yo quiero esto, yo quiero aquello, no, él quería que el padre lo castigara, quería que le diera una pela, quería que lo regañara fuertemente. Muchos años después de estos episodios, a los 13 años, se encontró con un profesor de apellido Wolf, que es lobo en inglés, el cual le generaba una angustia paralizante. El lobo siempre fue el padre. Sin embargo, ¿por qué realmente era la angustia? Estar en una posición pasiva tampoco por sí misma correspondía al origen sintomático. Cuando el niño contempla la escena primordial, el coito entre los padres, no se identifica con el padre. No se identifica como el padre como lo harían los niños varones usualmente, sino que se identifica con la madre, y él desea estar en la posición materna, él desea, en este caso, estar ahí, sometido al padre en todos los sentidos. Pero temía que esto hace parte del origen sintomático realmente, pues de parte de los síntomas, pero temía estarlo
porque para estar ahí, en la posición materna, tenía que estar castrado, y él le tenía un miedo paralizante, era una angustia insoportable cuando él se topaba con la castración, con que el padre le arrebatara a él algo que él ya tenía, y por eso este miedo del lobo, de arrancarle la cola y bueno, todo esto. ¿Y qué significa estar castrado? Existen dos vertientes. Una meramente anatómica, donde el pene se le es cortado o arrancado, como la cola al lobo de la historia del abuelo, y quedar como su madre, ya que una de las hipótesis es que cuando él ve a sus padres, pues él alcanza a contemplar los genitales con claridad. U otra más psíquica, que apunta a que el deseo, a que el deseo queda escindido por otro, en este caso por el padre, y reemplazado por el deseo ajeno. Entonces todo lo que refiere a lo que él quiere queda cortado y se antepone como la voluntad de un otro. Entonces esto también hace parte como del origen ya no físico sino psíquico, que esto también es relevante en el caso. De este caso puedo reflexionar varias cosas. El sueño tiene una relevancia grandísima en torno a lo que sucede a nivel inconsciente y deben trabajarse todas las veces que sea necesario. Pueden aparecer elementos nuevos que no deben ser obviados y que pueden apuntar a nuevas interpretaciones. En este caso, el sueño fue esencial para el tratamiento de Pankejeff, a pesar de que solo se le dedique un capítulo directamente de los 9. Sin este, con seguridad no sería posible hacer todo lo que se hizo a nivel analítico y terapéutico. Los sueños no son gratuitos, ni producto de pensamientos aleatorios. Son formaciones del inconsciente que en la medida de lo posible no deberían ser ignoradas porque tienen un sentido. Yo no hubiera elegido este capítulo como tal para hablar si el sueño no representara algo similar para mí en mi vida psíquica, si yo no hubiera trabajado con mis sueños, si yo no hubiera todo lo que hay en relación a los sueños, si yo no me sintiera identificado en relación a esto, no hubiera elegido este capítulo. Entonces, ya para terminar, hay dos preguntas que yo me planteaba. Si por ejemplo Pankejeff nos lo hubiéramos topado a los 3, 4 o 5 años y los padres de él nos lo hubieran traído, nosotros ¿qué hubiéramos podido hacer? Suponiendo que tuviéramos una habilidad profética y pudiéramos ver todo lo que se avecinaba en la vida psíquica de él, ¿qué hubiéramos podido hacer? ¿Hubiéramos realmente podido hacer algo? ¿No hubiéramos podido hacer nada? Yo pienso que esto es una parte muy controversial sobre el trabajo pues, con niños y en específico con niños, porque es como tratando también de prevenir algo. Y bueno, yo lo que reflexiono en torno a esto es que yo no sé si realmente se hubiera podido prevenir, porque también hay muchas otras situaciones, no es solo el sueño y no es solo su posición. También hay que tener algo en cuenta en torno al caso, de lo cual Freud no habla extensamente en el capítulo, y es que la familia de él era una familia como muy predispuesta a la enfermedad mental, en donde varios de sus tíos terminaron en psiquiátricos, su padre creo que también, incluso se le había diagnosticado con psicosis maníaco-depresiva, su hermana se suicida como a los 27 años, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta de que puede haber algo de lo biológico que predisponga a algo, pero eso pues no lo es todo, es solo un pedazo. También hay que tratar de poder hacer algo por el niño, así sea que no se pueda prevenir del todo, pero eso no significa que él no pueda adquirir una forma con la cual lidiar con su sintomatología, que eso es probablemente lo que trata de hacer la terapia psicoanalítica, que se pueda entender y se pueda lidiar con los síntomas que todos tenemos. Y ya la última pregunta es, ¿realmente hubo una cura? Esto es algo que se preguntan muchas personas, cuando uno busca sobre el caso, es algo que se preguntan mucho. ¿Se curó el tipo? ¿No se curó? ¿Qué pasó con él? Lo que cuentan es que él más o menos termina el análisis a los 21 años,
más o menos. Y él lo abandona porque ya dice sentirse muy bien, se casa con una mujer que amaba